Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, grupo. Estamos ya en jueves. Estamos ya casi a punto de terminar la primera semana de 3 y hemos estado avanzando sobre conceptos generales de administración. El día de ayer tocaba sobre necesidades de la empresa, lo cual significó que de alguna manera ustedes pudieron identificar que había 7 diferentes necesidades básicas, por así decirlo, bajo un teórico, y le dieron a cada uno un ejemplo de empresa, ¿sí? Entonces, ya de alguna manera también vieron lo que es el proceso administrativo, y el día de hoy empiezan con dos temáticas que tienen mucho que ver con eso. Uno es el planteamiento del problema y otro una herramienta fácil, muy sencilla, pero poderosa, que se llama el árbol de causas y efectos, que para día de eso después se convierte en el árbol de medios y fines. ¿Ok? Son herramientas relativamente sencillas administrativas que después les van a servir mucho también incluso para la parte de llevar la psicología organizacional de su empresa. Muy bien, entonces estaba adelantado en las diapositivas, ya ven que se me adelanta solo. Entonces, eh, como lo estaba comentando, plantear un problema, y hemos platicado alrededor de estas semanas, es resolver, o más bien, empezar a delimitar cuál es la problemática real de lo que está sucediendo, ver cuáles son los síntomas reales para poderle dar un buen diagnóstico, y a través del buen diagnóstico, ahora sí, empezar a hacer el paso a paso para poder resolver el mismo. ¿Ok? Decía un maestro, y como frase matona de esas buenas para Facebook, un problema bien diagnosticado es un problema casi resuelto. ¿Sí? Porque muchas veces vamos por la vida, vamos por nuestro trabajo, etcétera, etcétera, sin diagnosticar, sin buscar una causa raíz de las situaciones que nos hacen estar haciendo esforzar, que nos esforcemos de más o que hagamos cosas para algo que realmente no funciona. Imagínense, o vamos a hacer una analogía. A ver, alguno de los tres. ¿Recuerda su última experiencia con el médico? Yes or not? ¿Sí o no? Sí, Ok. Y fuiste con el médico y como en el sí. chiste del gallego, ¿no? Te toca, dices, es que ¿sabes qué, doctor? Voy, mire, me toco aquí y me duele. Me toco aquí y me duele. Me toco acá y me duele. Me toco acá y me duele. No sé qué pasa. ¿Sí? Y entonces, si el doctor no hiciera un diagnóstico del problema, no hiciera un planteamiento del problema, pues diría, oye, tienes que curar esta zona, esta zona, esta zona, esta zona y esta zona, ¿no? Pues resulta de ser, como en el chiste gallego les dije, lo que tenía fracturado era el dedo, ¿sí? Ya se dio cuenta que lo que dijo el paciente era una cosa, pero lo que realmente era otra. Y entonces el médico lo que hace es cierto, busca a través de la información del paciente, pero después busca una realidad o busca algo que se acerque más a una realidad y trata de darte un diagnóstico. Por eso existen herramientas de medición. A ver, tosa y toses. Y ya checa cómo está tu pulmón. Y luego te pone la bandita y te mide la presión. Y luego te ve con el oxímetro para ver si está bien tu oxígeno. Y luego, si en caso de que tenga duda, te pide estudios. ¿Sí? Y entonces es él, a través de sus herramientas, chicos, busca que ustedes, o más bien busca la verdadera sintomatología o la verdadera causa raíz de tus problemas. Por ejemplo, a Eduardo, a lo mejor fue por una tos, ¿no? Un día fue por una tos al médico y resulta de ser que a lo mejor era otro tipo de síntomas derivado de algo que hizo, ¿sí? O que dejó de hacer, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, ¿sabes qué? Incluso ustedes en el ramo de la psicología clínica, por ejemplo, llega una persona con una problemática y la raíz del problema es otra completamente a veces diferente, ¿no? Como estabas ahí preguntándote, Esmeralda, de la raíz de las adicciones, ¿no? Híjole, pues es que hay tantas aristas y hay tantas vicisitudes, pero muy normalmente la adicción es la consecuencia. ¿Sí? Entonces hay que ver la raíz de ese problema, irnos atrás en el tiempo y por qué sucede eso.
¿Sí? Entonces, ese es el planteamiento del problema, tanto en negocios, tanto como en diagnósticos médicos, o diagnósticos psicológicos, o diagnósticos de derecho, y estos son esenciales. Si tú puedes diagnosticar bien un problema, prácticamente puedes convertirte en un muy buen consultor. En pocas palabras. ¿Ok? Muy bien. A la hora de diagnosticar plantear un problema, hay que ver lo que, a nivel económico, a nivel de empresa, hay que ver, pues bueno, a lo mejor, si ese problema me da activación económica, me da crecimiento económico en la región, si genero empleos solucionando una problemática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me quiero ir rápido aquí porque este tiene un enfoque demasiado administrativo, demasiado económico. Por ejemplo, lo que les decía el día de ayer, imagínate que quieres sacar visa, ¿sí? El día que saquen visa se van a dar cuenta de los problemas. Ya sé que no han sacado visa, pero un día que saquen visa se van a dar cuenta de los problemotas que son a la hora de que si se te olvida un papel, que si tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Y entonces existe un negocio ahí enfrente de que te saca el papel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en todos los lugares, si hay un trámite administrativo engorroso o con problemas, siempre habrá una empresa que te ayude. De hecho, hay gente que te tramita las visas. Dice, paga una corta y yo te ayudo a tramitar visas. De eso vive. ¿Ok? Bueno. Vamos a trabajar, para plantear un problema vamos a trabajar con dos herramientas. ¿Sí? Aunque una es la de la tarea, y es en donde me voy a centrar más. Esta no es la de la tarea, pero es una que es muy, 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 muy conocida. A lo mejor, ¿ya habían escuchado alguna vez del diagrama de Ishikawa? ¿O el de espina de pescado? ¿O es la primera vez? Sí. Tú sí, cuéntame. No ¿Qué usaste del diagrama de Ishikawa? Diagrama de pescado. Ponías Ajá. un tema central y yo lo derivaba. Y ya de ahí se derivan lo que son palabras clave. Palabras clave. Bien, muy bien. Bueno, eso fue lo que me enseñaron. Está excelente, está excelente. Y de hecho vamos a hacer rápidamente un diagrama de Ishikawa para que sepan cómo funciona. Y funciona bajo las reglas de las preguntas del niño de 4 años, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Ok. Sara, vamos a hablar un problema central, de cualquier tipo. ¿Qué problemas centrales se les ocurren? Pueden ser, voy a quitar uno que siempre me dicen, aborto. A ver, quitando aborto, ¿qué otros problemas generales se les ocurren? O incluso de empresas o de cualquier... ¿De? El COVID. Ay, COVID. Se me había olvidado quitar ese. Está bien, COVID. ¿Qué problema con el COVID? Ok. El problema sería que, bueno, que es una enfermedad contagiosa. Ok, problemas de salud, problemas económicos o problemas sociales derivados del COVID. ¿Qué del COVID? Sería sociales, ¿no? Ok, problemas sociales, consecuencia del COVID. Ok, ahora sí, vamos a hacer una lluvia de ideas entre todos, chicos, ayúdennos. Voy a dibujar aquí la diagramita de pescado. Atrás. Y tengo que hacerlo rápido porque solamente tengo 30 minutos para desarrollar al menos este esquema completo, porque si no me lo va a borrar. Muy bien. Aquí vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué lo puede originar? ¿Vale? Digamos, la pregunta sería, ¿qué ocasiona o por qué ocasiona los problemas sociales? ¿Va? Por ejemplo, ¿qué problema social hay derivado del COVID, chicos? Economía. ¿Problemas social? Bueno. ¿Problemas? Ok. Pues, Ya te entendí por dónde puedo redactarlo. La economía del lugar está disminuida. Perfecto. ¿Qué más? Inestabilidad emocional. École, inestabilidad
¿Más? Desempleo. Sí. Ok. Justo acabamos de tocar algo que quería ver. Desempleo, ¿verdad? Sí, ¿Tiene que ver con la economía, sí o no? sí. Entonces va dentro de economía, desempleo. ¿Ok? ¿Qué más? Y en teoría, aquí va una espinita. ¿Qué más? Adaptación a la tecnología. Ándale. Adaptación a la sociedad ha tenido que adaptarse tecnológicamente. ¿Qué más? Ujú. No sé no sé cuál sea la palabra clave, pero el estar más en un solo lugar, como más, Sedentarismo. ¿perdón? Sedentarismo. Ajá, El exacto. que estés ahí postrado. El que estar en un solo lugar y no poder salir. Ah, ok, sí. Adaptarse bien, ¿no? Ok. Creo que estoy exagerando un poco, pero las personas, eh, no tengo el término exacto, pero se han vuelto más aisladas, voy a poner mejor. Ajá, aislamiento. Porque pues ya no Aislamiento. puedes ir a las reuniones. Sí, pero más ermitaños, ¿no? Así como, ay, no quiero salir. Sí, entonces, cosas de eso, se han aislado. Ok, por ejemplo, creo yo que si ponemos esto de que se han vuelto más aisladas, creo que esta de inestabilidad emocional puede ser una consecuencia de que se han vuelto más aisladas. Y entonces aquí yo voy Profe, poniendo, ajá, Esme, ¿la unión también va o no? la unión, Ajá, en familia, por ejemplo. unión familiar, ¿crees que te ha ayudado a la unión familiar? Yo creo que sería la unión, pero en que las personas se pongan de acuerdo para no salir. O sea, usar los medios para evitar más contagios. Ya, la sociedad, han tenido menos contacto familiar a veces, o algo así, a lo que estoy entendiendo. Físico, es duda, ¿eh? Sí, a ver a ver si entendí bien. ¿Menos contacto físico familiar o que se ponen de acuerdo para verse por digitalmente o algo? La familia se ve por Zoom, ¿o cómo? De hecho, les comparto, yo veo a mi familia todos los jueves en la noche, pero toda mi familia materna, todos los jueves por la noche por Zoom. Porque son de Guadalajara, son de varios lados y yo los veo por ahí. Sí. Ok, tiene que ver con la del... Sí, es por ahí, ¿eh? O si dices, mi familia nuclear, ahora sí sé dónde están mis hijos, mi esposo, mi esposa, todos, ahora sí están aquí porque no salen. Ah, bueno, felicidades. Entonces, ahí sí veo la unión familiar por algún lado, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Entonces empieza a ver, si se van dando cuenta, existen problemas más grandes y van habiendo subramas del problema. Y lo que estás tratando de identificar, ojo, esto podría crecer con una lluvia de ideas mucho más y más y más y más. La idea es que tú vayas poniendo cuáles del problema central, diferentes alternativas o diferentes situaciones que originan ese problema central. Y la idea es que tú elijas cualquiera de estas ramas del diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado para empezar a darle una solución al problema. ¿Sí? Por ejemplo, problemas sociales de la secuencia del COVID, a lo mejor agarro el del... Ah, bueno, y esta se la voy a poner porque nosotros lo vivimos. Personas muy cercanas a mí, les dio COVID
Y en cuanto fuimos, por ejemplo, una vez al hospital, pero no al regional, sino así uno privado. Te digo porque tiene que ver. Sí, sí fuimos a una consulta, no crean que fue sí, sino una consultita. Y en cuanto dijimos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenemos sospecha COVID. En ese momento, los enfermeros del lugar, ¡prum!, se empezaron a despabilar, y así como que casi que se empujaban uno a otro para ver quién era el que iba al quite a atender. Entonces, empieza a existir una especie de miedo. O sea, creo que la sociedad de alguna manera ha adaptado, por ejemplo, ya a incluir mucho a la sociedad homosexual, a la sociedad con ciertos diferentes, que antes no incluían, pues. Sí, por ejemplo, antes, mucho antes, no les tocó a ustedes, había segregación racial, no tanto en México, pero había mucha segregación racial, ya no existe, había mucha inequidad de género, todavía existe, pero hay menos. Había mucha segregación por tu ideología de género, ya va disminuyendo un poquito, pero cuando vimos esto, digo, está saliendo una nueva segregación, porque es como, es tanto el miedo cuando escuchas la palabra sospechoso de, que de repente vas a sentir que tus amigos, y con justa razón, de alguna manera, tienen miedo de contagiarse, está bien, ¿sí? Pero imagínate el área médica, que es el que te atiende. ¿Sí? Entonces, Sí, de hecho, maestro, ya ve que salió en las noticias cómo atacaban a veces a las enfermeras, que les aventaban cloro, o así veían a gente personal del hospital, y pues había gente que los atacaba. O sea, en vez de apoyarlos y cuidarlos, pues son los que están ahí cuidando a los enfermos, pues los ven y los hacen así como, ay, no sé qué palabra decir. Pues sí, los atacan en vez de ayudarlos. sí, existen personas que dicen, esto es culpa de los médicos, matemos a los médicos. ¿Qué onda con esto, no? Son los únicos que te están queriendo ayudar, la única defensa, y solamente porque de ahí sale la defensa, los estás queriendo joder. Pues bueno, es otra historia. ¿Sí? Entonces, sí, existió mucho alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, esto tiene que ver por un pánico. ¿Y sabes qué? Este miedo y pánico, si hablamos de esto, tiene que ver con una desinformación. Creo que no sé si es causa-consecuencia, que de hecho vamos a hablar ahorita de árbol de causas y efectos. Desinformación. Al existir información, y ojo, la era de la internet ha ayudado muchísimo a eso, de que todas las personas pueden compartir lo que piensan, y por lo tanto, que se parezca una verdad absoluta. En ese momento existe mucha desinformación. Hay personas que piensan que aún estando 11 meses encerrados después, piensan que esto es una mentira, ¿sí? O que piensan que esto fue algo de gobierno, una conspiración, o no sé. El tiempo no lo dirá. A lo mejor en el 2040 se resulta que siempre sí, pero por lo menos ahorita no te preocupes por eso, mejor resguarda. ¿Sí? Pero en lo que son peras y son manzanas, existe una dicotomía, o sea, hace dos versiones. Y entonces, al haber dicotomía, existe ansiedad y que no sabes cuál información es la correcta. Y el existir información que no sabes cuál es la correcta, te genera miedo o ansiedad. Y el miedo o la ansiedad es el peor enemigo de esta enfermedad, por cierto. ¿Sí? El miedo y la ansiedad lo que hace es que haya terror alrededor, y que hay personas que ante la ansiedad reaccionan violentamente. Y entonces, vean cómo se fue volviendo una cadenita, ¿no? Entonces, lo que vemos es la violencia desmedida, pero no nos ponemos a analizar y por qué llegó esa violencia desmedida. ¿Y por qué llegó esto? ¿Y por qué llegó esto? ¿Y por qué? Les decía, las preguntas que haría un niño de 4 años. ¿Y por qué? 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 Y te vas yendo hacia atrás y vas encontrando más y más y más y más respuestas. O más y más preguntas. ¿Sí? Entonces, eso es la verdadera razón de plantearte un problema.
Encontrarte desde antes para que desde antes puedas hacer algo más fuerte. ¿Sí? Si estamos hablando de una posibilidad, o sea, puede ser eso. ¿Sabes qué? La economía del lugar está disminuido por el desempleo. ¿Sabes qué? Y quiero trabajar el problema económico, no social del COVID, por cierto. Okay, quiero trabajar el problema económico del COVID por el desempleo y no puedo salir por esto. ¿Sabes qué? Le empiezo a dar una transformación digital a la economía. Es un tema que vamos a tratar en la tercera semana. La economía tiene que convertirse en economía digital sí o sí. Es más, es inevitable. Lo único que tenemos que hacer es acelerarlo. O sea, digamos, tu trabajo en un futuro va a ser más importante desde la red que desde el lugar físico, a menos de que sea un trabajo demasiado esencial. ¿Qué pasó? ¿Sí, Eduardo? Serían como los Bitcoin, ¿no? Que es lo que se está comenzando a manejar. Eso es dentro de tu capital digital, sí. Y es algo que también vamos a tocar en la tercera semana. De hecho, Bitcoin está dentro de los temas, pero nada más así como de por encimita. Digamos, se le llaman, las criptomonedas tienen que ver con una tecnología que se llama blockchain. Y dentro de blockchain hay el tema de Bitcoin. ¿Sí? Entonces, Lo de problemas sociales en consecuencia del COVID, ¿no puede ser la adaptación al medio? ¿a qué te refieres a adaptación al medio? ¿Mande? ¿A qué te refieres a adaptación al medio? Bueno, adaptarse a la nueva forma en que se está viviendo. O sea, estar encerrados al salir, pues tienes que comprar lo que vas a necesitar, no sé, para la semana, para el mes. Ok. Entonces, esta adaptación al medio puede ir en varios lugares, porque, por ejemplo, la economía del lugar está disminuida. Siéndote honesto, la economía no va a desaparecer. Al menos si tenemos políticas o tenemos adaptaciones necesarias. Esa inadaptación a las situaciones exteriores es lo que ha ocasionado que la economía tenga una transformación. Pero ojo, se va a transformar. Hay sectores que ahorita están sacando un montón de lana. ¿Sí? Por ejemplo, Zoom, Meet, que son herramientas de telecomunicación, ahorita están en su mejor momento. Todos los que venden geles antibacteriales y todo eso, ahorita están en su mejor momento. Todos los que venden por internet y que no tienen un local, ahorita están en su mejor momento. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿la economía colapsó? No, la economía se está transformando. Y eso hay que... dime. Sí. Entonces yo creo que también una consecuencia sería pues la creatividad, ¿no? Claro, Porque y la el ser adaptación. creativo, la adaptación y la creatividad, porque el ser creativo pues te va a ayudar a salir de eso de alguna u otra manera, es pensarle cómo. Claro, sí, exacto. Entonces, esto yo creo que es tratar de ver un poquito la vida un poquito más optimista. Pero si me permiten decirles, estoy aprovechando para mandar la asistencia, si me permiten decirles, en donde existen problemas, existen oportunidades. ¿Sí? En donde existe un problema social, económico, pero de varias personas, no solo tuyo, existen oportunidades. ¿Sí? O sea, si a muchas personas le está yendo de la patada, es porque tiene que transformarse en parte de su vida para poder conseguir un cambio. Comparto incluso a nivel, me tocó una vez ser coach casi. No es mi formación, pero es más de emprendimiento. Una vez me llegó un cuate, a ver, quería mandar la lista de asistencia. Una vez me contactó un cuate, ¿no? De esos de los que estaba buscando un emprendimiento y me llama, me llama porque dice, ¿sabes qué? Y no sé por qué me lo comentó, pero me lo comentó. Me acaban de despedir. Me dice, me acaban de despedir de mi trabajo. Felicidades. Yo que esperaba ay, cuánto lo siento, todo eso. Felicidades, brother. Era de un trabajo que se quejaba mucho. Felicidades, brother. Tienes la oportunidad de dedicarte a otra cosa. Tienes la oportunidad de hacer cambios, de mejorar.
si lo que quería hacer el emprendimiento en ese momento también estaba buscando emprendimiento, pues ahora sí no tienes para dónde hacerte. Felicidades. No consiguió como tal el emprendimiento, pero corto comunicación con él y al tiempo lo veo en un puesto 10 veces mejor de donde estaba. Si no lo hubieran despedido, no hubiera pasado todo un montón de crisis de tal suerte que hubiera conseguido eso. Entonces, hay veces que estas adversidades se convierten en tu herramienta de despegue. ¿Ok? Felicidades. Entonces, a veces que hay que felicitarnos por alguna desgracia que nos pasa. Hay veces, no siempre. ¿Ok? Bueno, ¿ansiedades al respecto? Muchas, de verdad, yo sé. Ahorita el paso que sigue, o para la parte de la materia, es otra herramienta. Se parece mucho al diagrama de Ichikawa, ¿sí? Pero va quedando claro por dónde va el diagrama de Ichikawa, ¿no? El preguntarnos el por qué y verlo en ramificaciones. Ahora viene el árbol de causas y efectos, ¿sí? Que se convierte en árbol de medios y fines. Por eso voy a necesitar otra lluvia de ideas, tal como lo hicieron, y que alguien le tome foto cuando yo les diga, cuando quede poquito. O es más, yo le tomo foto y lo comparto ahí para que después no se nos quede a la mitad. Ok, esto lo voy a borrar. Bien, y entonces el diagrama de árbol, o más bien, el árbol de causa y efecto se parece a mucho al Ichikawa, pero tiene pequeñas diferencias. Vamos con un problema central, ya que no sea COVID, para quitarnos ese tema de la mente. Otro tema que sea ahí, que dé muchas aristas. Para que funcione, tiene que dar muchas aristas, no tiene que ser un problema tan general, puede ser incluso algo relativamente corto, de Colima o de cualquier lado. No sé. ¿Qué otro problema? ¿Mande? Las de feministas, feminicidio. Feminicidio. Híjole, a ver. El feminicidio. Ok. Órale. ¿Qué puede? Ahorita lo que vamos a ver son causas del aumento de feminicidios en la ciudad de Colima. ¿Qué podría ser? ¿Qué está causando un aumento de feminicidios en la ciudad de Colima? Pues el machismo, la educación. Ok. La educación que reciben, pues sí, los hombres, de parte de una mujer. Educación Machista. machista desde Desde su formación. en etapas tempranas, seguramente. Sí. ¿Educación qué? ¿En la escuela o educación en casa? Educación en casa, maestro. Entonces Todo influye, pero yo creo que más en casa. cultura machista en etapas tempranas, cultura familiar machista en etapas tempranas. Casi lo voy a copiar y pegar. Control C, control C, control aquí. Que incluso errores de docentes en etapas tempranas. Educación también machista en etapas tempranas. En la de cultura familiar no hacía más como violencia familiar. Ah, ok, ese podemos ponerlo como otro. Porque no es exactamente lo mismo, ¿eh? Hay veces que no puede, que a lo mejor no hay cultura machista, pero sí hay violencia. Ajá, también. Ok, violencia familiar. Y la violencia familiar causa un montón de otras cosas. Que por cierto, ahorita vamos a tocar otros 2 puntos para hacerlo, para que me quepa. Pero en realidad ahí podríamos durar un ratito, ¿eh? Ok. ¿Qué otra cosa? Cuéntenme. Violencia, educación machista. Pues es que de ahí se derivan muchas cosas más. Del lugar. Hay veces que son homicidios y feminicidios por igual, porque pues todo el lugar estaba inseguro. Chat. Ok. Vamos a estar hasta las 7:50, te prometo. Y trata de seguirlo por videos, Esme, ¿va? Muy bien. Ok. Ok, entonces,
Inseguridad del lugar. Una última, para que ya sigamos con esto. Eduardo y Guadalupe. Otra Estoy última. pensando. Ay, Dios, ¿qué más No se sería? preocupe, no se Yo creo, preocupe. yo creo que también bueno, pues es que ya está en seguridad del lugar, o sea, a lo mejor en ciertos estados se da más que en otros, Ah, ok. demográficamente. No, incluso cultura social machista. También. ¿Sí? Usos y costumbres. Ujú. Más ¿Sí? bien, maestro, Usos sí. y costumbres. O sea, por ejemplo, que todavía existe en Colima el mito de que si tú te pones si estás o si es una mujer y un hombre, el hombre tiene que ponerse del lado de la acera porque si no la estás vendiendo. Es un uso y costumbre machista, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ok, continuemos con esto. Ahorita lo que vamos a ver rápidamente es consecuencias. ¿Sí? También puede ser opresión a la libertad, ¿no? Presiona la libertad. Sí, que creo es una consecuencia. Ojo. Cultura, por ejemplo, ahorita ya no quiero que me pongas más causas. Esto se le llaman causas. Ahorita efectos. Quiero que pienses, no pienses en todo en el todo. Piensa, por ejemplo, en cultura familiar machista. ¿Qué puede ocasionar la cultura familiar machista en una mujer, por ejemplo? Daño psicológico. La violencia. Claro, violencia, 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 más bien, sí, creo que violencia interna, ¿cómo podría llamarla? Autoestima, Ajá. autoestima dañada, Depresión, claro, la depresión e incluso el suicidio. la depresión causa suicidio. Voy a ponerlo como Así es. dentro del extremo, ¿no? Sí. Desvalorización, desvalorización, Sí. desvalorización, perdón, ya. Ahí me estaba trabando. Ok, desvalorización. ¿Qué más? Sensación de injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Y este es, digamos, un árbol a nivel feo, pero es un árbol ya con sus ramitas ya hechas de árbol de causa y efecto, por lo menos de una rama. Le faltan cada una de las ramas tener diferentes efectos. ¿Sí? Por ejemplo, de educación machista en etapas, pues bueno, creo que tiene que ver también con los mismos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar aquí, atrás. Lo voy a poner aquí entre los dos porque tienen que ver mucho los dos, ¿no? ¿Sí? Violencia familiar, esto tiene que ver que entonces existe asuntos no resueltos de los padres. Sí. Sí, porque si existe violencia familiar, significa que existen traumas pasados que están repercutiendo en los hijos, ¿sí? O Creencias falsas. creencias, exactamente, creencias o paradigmas, ¿no? Creencias y paradigmas, cosas Sí. que traen ahí que podrían modificar un poco, etcétera, 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 ¿sí? Ok. Por ejemplo, aquí en inseguridad del lugar, otro que pues voy a poner rápido por vía del ejercicio, por los tiempos, las adicciones, ¿no? También. Las adicciones causan inseguridad en el lugar, economía desequilibrada, o sea, en pocas palabras, el desempleo también ocasiona inseguridad.
Hay muchas personas que toman la salida fácil de robar en vez de conseguir otras fuentes de ingreso. Y tiene que ver, eso también tiene que ver con otra consecuencia. Por ejemplo, muchos de los, o porque ha aumentado mucho digamos, la inseguridad ha crecido mucho porque hay mucha gente que puede ser reclutada de los cárteles y sobre todo los cárteles agarran a las comunidades que están más abandonadas allá en los cerros, que nadie peló en su momento y que la economía está tan dañada que los chavos no les queda como de otra porque incluso se apoderan de un lugar. Aparte, y si le ayudas, que empieza a haber una narcocultura. También. ¿Sí? Que de repente una de las series más populares de Netflix se llama Narcos. Sí. ¿Sí? Y que lo ponen como un ideal, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Y aparte en esas series ven a la mujer como un objeto, como un trofeo, como que, ay, mira, traigo a esta mujer tan guapa, porque soy narco. O músico, o músico, en mucha de la música también hacen objeto de la mujer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, existe visión de mujer como objeto. Ok, esto ya va quedando como tu arbolito de Navidad, pero tu arbolito de Navidad tiene mucha porquería, si te das cuenta, ¿sí? O sea, ese arbolito de Navidad que va quedando con árbol de causa y efectos, obviamente todavía no está terminado, pero por efectos del ejercicio de rapidez, porque sé que se está quedando más claro, y terminarlo sería darle como otros 20 minutos, que a lo mejor no tenemos. Entonces, aquí lo que les quiero decir es, ya va quedando con mucha porquería. Lo único que vamos a tratar de hacer es cambiar, digamos, hace ratito le estaba diciendo que cambiemos lo malo por lo bueno, ¿sí? Bueno, es cómo transformo este árbol de causas y efectos que está lleno de negatividad por algo positivo. El convertirlo a positivo se llama árbol de medios y fines. Y lo que hace es, cuando existe en el problema planteado de manera negativa, es problema. Pero cuando se plantea de manera positiva, son proyectos. ¿Ok? ¿Quieren ver cómo funciona? Ok. Miren. Sí. Vamos a cambiar vamos a agarrar el de la izquierda, el de la cultura machista en etapas tempranas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pusimos algunas cosas, ¿sí? Y entonces puedo iniciar con una redacción. Y de hecho, maestro, ya se quedó su imagen paralizada. ¿Escuchan? Sí. La de ella, la de Guadalupe. Se le quedó el internet. Ok. Sí, es la de ella. Bueno, que siga en internet. Bueno, estábamos en las frases, ¿va? ¿Chicos? Sí. Ok. Sí. La cuestión es, si cambiamos se salió, de negativo cambiamos a positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dices, es una oración. Si yo trabajo en la desvalorización de la mujer, puedo hacer que repercuta en una unión familiar hacia el cambio del machismo, que haga que disminuya los feminicidios en la ciudad de Colima. Ok, te lo repito, Erika, porque estabas fuera de línea. Sí, okay. Me sacó. Te sacó rápidamente. Yo les decía, aquí tienes frases gachas. Y entonces, vamos con una frase positiva de esto, algo que empiece un proyecto. Si yo trabajo la sensación de injusticia o la desvalorización de las mujeres o de las niñas en etapas tempranas, puedo ayudar que éstas tengan mayor autoestima y puedan afrontar o empezar a cambiar el paradigma de una cultura familiar machista que permita que disminuya a la larga los feminicidios en la ciudad de Colima. Ok. O sea, como un planteamiento
buscándole la manera, ojo, no significa que tenga que tener las frases exactas todas bonitas, pero cómo cambiándolo desde una perspectiva negativa a una perspectiva positiva, empieza a salir un curso de acción. Aquí sería, por ejemplo, un programa que podría funcionar a nuestra ayuda de ideas, es un programa psicopedagógico, un programa psicológico que ayude a empoderar a las niñas. ¿Sí? Si empoderas a las niñas Sí. o si les buscas un elemento de decir, oye, que pueda decir basta y que tenga algún lugar en donde pueda a denunciar o que pueda hacer cosas o que de alguna manera lo pueda hacer incluso hasta con cierto tacto, a la larga y por amor, buscar la manera de que la cultura machista se reduzca. Ojo, yo no digo que se reduzca a cero, es casi imposible cuando manejas en esto decir que se reduzca a cero y de la noche a la mañana. No creo que sea tan rápido, pero creo que sí son acciones que te van a ayudar a reducir completamente o reducir en una gran medida los feminicidios de la ciudad de Colima como tal, ¿sí? Lo que se define por feminicidios, porque si tocamos esto y no la inseguridad del hogar, ahora se va a cambiar por homicidios en general, ¿sí? Claro. Pero el punto es, desde tu trinchera, yo te diría, atiende esto desde la raíz o desde una de las posibles raíces del problema. Por ejemplo, ¿qué me llegó a tocar a mí con lo de las adicciones? Nos llegamos a topar, y qué desgracia que no le seguimos, pero pues no había cómo seguir. La Liberación, por ahí viví, por ahí tenían su casa, ahí ya vivo en el centro. Es una de las colonias de Villa de Álvarez que creo que tienen un índice de inseguridad mayor, ¿sí? Resulta ser que fuimos para allá y hay mucha adicción, hay mucha adicción. Empezamos a diagnosticar problemas, ¿no? Y resulta ser que los chavos empiezan como en adolescencia o empiezan un poquito más. Y dices, ok, ¿qué está pasando, no? Me dio la cara de ternura de ver que los niños del lugar, estábamos en un programa de otra cosa y hicimos un programa como de pintura. En el momento que pusimos botes de pintura, pinceles, y ni siquiera hemos dado difusión y unos puerquitos ahí, se empezaron a acercar como parvada. Estaban así varios y con una ilusión bárbara de ser creativos, de hacer cosas, de participar, de jugar, de experimentar. Y dices, ¿dónde están los niños que se van a convertir en los drogadictos de mañana? Resulta ser que lo que pasa es que muchos de estos niños en etapas tempranas nadie los atiende. Nadie los atiende. ¿Qué pasa? Hay una sensación de injusticia, hay una sensación de, hey, entonces no me quieren, entonces no valgo, etc. Empiezas el cómo le hago para evadirme, ¿no? Y dentro de esas están las adicciones. Entonces, si tú me dices, oye, esta colonia hay mucho robo, esta colonia hay mucha inseguridad, y son los mismos lugareños, chécate, ¿qué historias están sucediendo ahí para que esto suceda? Porque si por un lado empiezas a poner policías y policías y policías, tal vez estás cortando el problema de arriba, pero va a volver a surgir. La raíz. Exactamente. Es como cuando la hierba la cortas desde arriba, le pones, qué padre, pero a la semana vas a tener otra vez las mismas plantas. Sí. ¿Sí? Entonces, eso está sucediendo. ¿Qué está pasando? Estamos llenando las cárceles. Cierto. Al final del camino, a mí me encanta esto y desde que lo vi se me hizo bien cañón. Las cárceles de los lugares, en este caso, sobre todo en México, no son solamente de personas buenas contra malas, no son personas malas, son personas que no han sido adaptadas socialmente. Por eso se llama readaptación social cuando salen. Entonces, es personas que no supimos cómo hacerle para que estén socialmente bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué acciones tenemos que hacer para que estas personas de alguna manera puedan ser socialmente adaptables desde niños? ¿Ansiedades? ¿Dudas? No, pues este tema está muy largo, hay de mucho donde cortar, maestro. Yo sé. Y tienen un reto el día de hoy. Esmeralda, ¿te sientes mal? Eduardo, ¿tienes un compromiso? Erika, ¿traes también un compromiso? Sí. Híjole,
me dejan como atado, ¿sí? Entonces,